Hola, vamos a hablar de One Piece en castellano ya. ¿No oís como un pato de fondo? Sí, es verdad. Voy a echar un ojo fuera a ver qué hay. ¿Pero qué pinta un pato en el desierto? Gente, que no era un pato, que era Jaime Roca. Hola. Arreglado, el mejor. Jaime Roca. Jaime Roca no necesita presentaciones. Así que vamos a comentar ya del tirón la cuarta tanda de episodios de One Piece con este nuevo doblaje en castellano, es decir, del 62 al 77, lo que vendría a ser la segunda temporada de la serie y que empieza con la entrada triunfal de los sombreros de paja en la Grand Line. Y la primera en la frente. Crocus vuelve con la voz de Aparicio Rivero. ¡Bravo! Lo esperaba con ansias, es que no me imaginaba otra voz, la tenía demasiado interiorizada. Y además es que está igual. Opino lo mismo que Don Tercero. La gente no se esperaba que volviese. Y de hecho vuelve por partida doble, pero ya lo comentaremos más adelante. Esto es algo que está pasando bastante, que está volviendo gente que aparentemente o está retirada o tiene poca actividad en el doblaje. Esto, Jaime, ¿tú cómo lo gestionas? Las cosas que tiene esta serie de One Piece, que es especial por todas partes. Es especial el mundo entero y aquí en España pues también es muy especial, ¿no? Entonces, el hecho de que una serie que grabamos, porque estuve mirando, yo tengo guardados los repartos y en cuadernos, que antes los apuntaba en cuadernos, y entonces las primeras entradas eran del 2000 grabando. Estamos hablando de 26 años en este momento. Y que de repente volvamos a doblar esos episodios. Y no solamente que se redoblen, que esto es algo que ha ocurrido, sino que de repente se diga, oye, el reparto vamos a intentar mantener lo más posible, pues es como, yo no sé si ha ocurrido alguna vez. Yo creo que no. Ha habido un caso en Barcelona, pero era una serie corta de 30 y tantos episodios. Una cosa tan bestia como One Piece, no. Pues mira, pues sí, había un caso, pues el segundo, pero que es algo muy especial, ¿sabes? Entonces, de repente, cuando se van haciendo los repartos, voy mirando lo que había y se va intentando localizar a la gente. Entonces esto ha sido un poco como la película esa de Space Cowboys, ¿sabes? Que vas juntando gente, pues eso, con ya una trayectoria y una edad, que nos vamos juntando, y los que han podido venir, todos los que han podido venir han venido, ¿sabes? Y cuando alguien no ha aparecido, pues por circunstancias es que no ha podido ser. Pero bueno, pues imagínate, es un regalo. Ha sido reencontrarte con gente que hacía muchísimos años que no veías, gente que estaba sin hacer cosas y ha venido para hacer esto. Es muy especial, muy bonito y nada, un regalo. Estos años hemos tenido las películas en las que Jaime ha estado implicado en su personaje, pero no en la dirección, y en live action también. Y claro, hay personajes que han tenido como varias voces. Y yo lo que veo, no sé tú cómo lo ves, Jaime, es que yo estoy percibiendo que esto es como una especie de dedicatoria, de carta de amor a lo que fue el doblaje de Araid, porque es como, así fue como conocimos a los personajes y así los vamos a volver a traer de vuelta en todos los casos que se ha podido. Es una especie de cuadratura del círculo, ¿no? O sea, esta serie de One Piece, lo dicho, es especial por muchas cosas, por la duración que tiene, pero luego aquí en España también tiene su propia intrahistoria, que me imagino que la tendrá en cualquier país. Entonces aquí lo que tiene es, empezamos una serie hace 25 años, que ni siquiera era anime, esto eran dibujitos para los niños. Y a mí me dijeron, una serie de dibujicos, y vale, muy bien, y le hacíamos una serie de dibujicos para los niños, y a los niños pues parece que les gustó, porque bueno, pues aquí estoy con vosotros. La hicimos, nos fue enganchando, nos fue gustando, nos tiramos. Lo estuve comprobando 11 años, doblando One Piece, o sea, desde el 2000 al 2011 en bloques, que además si se acababa, y decía, bueno, ya no habrá más, de repente, a los 3 o 4 años venía otro, y bueno, pues esos niños fueron creciendo con ese doblaje y se fueron enganchando otros, y de repente, pues nada, se decidió que como, claro, el negocio es que no estaba claro el tema del anime, eran dibujos, ¿no? Y como eran dibujos para niños, la serie no les entraba a los programadores como infantil, por las cosas que hay, por la sangre, las tetas, y yo creo que por los cigarros sobre todo, tú fíjate. Y entonces se dejó de emitir la serie y la gente la siguió viendo. Pero claro, como no se distribuía en ningún lado, pues se la vieron de manera clandestina. Y claro, encima además había que verla en japonés. Y entonces, como gustaba, pues decía, pues qué leches, pues eso no me va a impedir ver la serie, voy a aprender japonés. Y no solo eso, se dijeron, voy a subtitularla, y se pusieron a subtitularla gente que tenía 3 de japonés, ¿sabes? Pero bueno, pero era pasión, ¿no? Me imagino que mirarían el cómic, fijaros lo viejo que soy que digo cómic, ¿vale? No el manga. Y entonces, bueno, pues todo eso ha ido creando una épica de lo que es el ver esto. Ahora tiene el boom, pero durante un tiempo ha sido un sacerdocio ver One Piece. Y entonces, ahora cuando después de tanto tiempo se nos dice,
se quiere volver a doblar. Al cliente le gusta lo que había, queremos mantener las voces, queremos mantener tal, lo que se produce es un reto, ¿no? Porque es decir, ¿qué vas a hacer? ¿Exactamente lo mismo? No, para eso ya está el doblaje anterior. Hay una serie de cosas que hay que cambiar, hay una serie de cosas que por las que se está doblando fundamentalmente, que es pues, por una adecuación de nombres y de cosas. Y fundamentalmente mi teoría es pues eso, para que el cromo se llame igual en todos los sitios, ¿vale? Y no haya que hacer un cromo con un nombre o con otro, ¿no? Estandarizarlo todo, sí. Estandarizarlo todo, porque es una serie tan gorda y porque se está haciendo en todo el mundo, para eso se está haciendo, y por eso el ajuste se ha hecho un Sanedrín, en el que, bueno, ya sabéis que está Joel, y bueno, yo no estoy, y hay un montón de gente decidiendo, pero sobre todo lo que se ha tenido muy en cuenta a la hora de hacerlo es eso, y existe además hasta bandos que quedáis para pegaros en el templo de Voz, ¿vale? Entonces, los que decían, el doblaje que se hizo en su época con las adaptaciones, los que decían, no, que mola es el original. Entonces, esos dos bandos, digamos que serían el público para el que hay que hacer este redoblaje, y yo, además, también me he empeñado mucho en no olvidar el verdadero público para el que está dirigida la serie en el momento del principio, que son los chavales de 12 años. Luego ya va aumentando, pero todos estos episodios que estáis viendo todavía es una serie para público preadolescente. Entonces, bueno, hemos intentado todo lo que se ha podido mantener de voces, tal y como se nos pedía, se ha mantenido. Los que no, y ha habido que poner a otras personas, hemos intentado mantener los personajes, que la voz sea distinta, pero que el personaje sea el mismo, porque la gente que vio el doblaje antiguo y lo quiere comparar se sienta identificada, pero luego también en todas las adaptaciones y todo el tema, la gente que se enganchó o se crió con las traducciones del fansub también vea reflejado ese universo y esa manera de hablar en la serie, ¿no? Entonces se ha intentado conseguir esa cuadratura del círculo, y desde luego lo que sí se ha hecho es con mucho cariño por parte de todo el mundo, en todo el equipo que hay. Hay gente que era más, con muchas comillas, pro doblaje o las adaptaciones que se hicieron. Había gente que era más pro el fansub. Y bueno, pues se han intentado poner de acuerdo y han intentado encontrar ahí pues un punto común para que la gente se encuentren identificados tanto unos como otros, y también no perder de vista al nuevo público que se pueda enganchar, que para mí es como el reto más importante de todo esto. Hay un ejemplo claro de lo que has dicho hace un momento, de este cambio de voces. Lo vemos con un personaje muy importante que es Miss Wednesday, Vivi para los amigos, que en su momento fue Pepa Agudo y ahora es Amalia Cantarero. Y a mí personalmente me ha entrado a la primera. A pesar del cambio de voz, se asemeja, es lo que dices tú, la transición no te rompe. Esa es un poco la idea. Y cuando pensé, dije, si no puede ser Pepa, no se me ocurrió nada mejor que Mickey. Ahí está. Por cómo lo hace, por la forma de actuar, que da una forma de actuar similar a la que podía dar Pepa con un personaje en esa onda, y también pues por eso, porque la gente ya muy friki que quiera mirar también encuentre a alguien que diga, ahí va, mira, aquí está Amalia. Para mí es la persona que mejor lo podía hacer. Yo estoy contento con cómo quedó. Don Octavo fue el primero en saltar por Amalia Cantarero, de alegría. No me estampé la cabeza contra el techo de milagro. Me hizo muy feliz. Sí, además es curioso porque, claro, el primer vistazo que tenemos de este personaje no es como Vivi. Vivi es como que te queda en el recuerdo porque es el grueso, pero realmente la vemos como Miss Wednesday al principio y tiene un registro bastante diferente. Son casi dos personajes distintos, Miss Wednesday y de Vivi, y en los dos sabe diferenciar bien, desdobla, nunca mejor dicho, al personaje, y eso está también muy bien conseguido. También lo hacía muy bien Pepa Agudo en su momento y lo hace genial también Amalia Cantarero. Otro personaje, que es su compañero, Mr. Nine, en su momento lo hizo Leopoldo Ballesteros, ahora es Vicente Real. Claro, aquí también se da, que se ha comentado más de una vez, que es que el reparto aquí ahora está mucho más espaciado. Sí, cuando nosotros hicimos el doblaje en Araí Multimedia de One Piece, recordaros que os dije, nos llevamos 11 años doblando. No lo tengo claro porque no me acuerdo, pero desde que empezamos a doblar, por ejemplo, hasta que doblamos lo que ahora se está entrenando, pasaron años. Entonces, bueno, ya había otras cosas, otros proyectos que entraban y tal. Y lo que ocurría ahí en Araí es que sí que había varios actores contratados, ¿no? Entonces se utilizaba ese grupo pequeño de personajes. Entonces era un grupo más pequeño de voces, ¿vale? Venían voces también de fuera de refuerzo, pero se hacía con un grupo más reducido de voces, y entonces todos repetíamos un montón de personajes. Entonces en este momento se puede dar una mayor variedad de voces. Tampoco hemos querido volver a hacer exactamente lo mismo. Es dar esas pinceladas, es dar esos personajes un poco más icónicos de cada una de las voces más reconocibles que se mantengan. Lo bueno que tiene esto es que aquí todo el mundo que está viniendo, o bien por viejo y porque qué alegría que me vuelvo a encontrar con esto,
o bien porque es One Piece y porque la inmensa mayoría de los que están participando son fans y les ha gustado, pues todo el mundo lo está haciendo con un cariño supino, ¿no? Entonces todo el mundo lo da todo y bueno, eso para una persona que dije es lo mejor que hay. Bueno, pues también ahora la gente se los escucha del tirón. Antes la gente se los veía de uno en uno cada semana, ahora coges y te los ves todos juntos, y entonces una repetición constante de voces pues también es una cosa que hace mejor el producto, que haya más variedad de voces. Yo te quería preguntar sobre eso, Jaime, una pequeña curiosidad. ¿Te supone dificultad a la hora de decidir qué personajes sí que van a repetir voz y qué otros no? Me refiero, pues tú, por ejemplo, estás repitiendo con Luffy Gold Roger, Lozano el narrador, Kuro y Daddy Masterson, y varios más, pues Aparicio Rivero, por ejemplo. ¿Cómo lo planteas más o menos? Me fío de mi instinto, ahí me fío de mi instinto. O sea, sé que hay que variar, sé que no se deben de juntar mucho y intento pues eso, espaciarlo. Y yo me van pareciendo pues un poquito los que son más pues como icónicos, ¿no? Me da la sensación, o me parece a mí, o incluso que quedan bien, o que incluso a lo mejor alguno pues no ve un recambio tan claro para algún personaje en concreto y bueno, pues que repita si hace ya el tiempo suficiente que, digamos, de episodios que no ha repetido el anterior. Y luego, pues bueno, depende de 50.000 circunstancias, y hasta cosas que en ese momento esa persona no puede venir y cosas así. Siguiendo con Mr. Nine, esto ya es una cosa más del ajuste. Para el que sea fan de One Piece y esté viendo este doblaje nuevo, le habrá llamado la atención que Mr. Nine suelta palabras en inglés de vez en cuando. A veces termina las frases con alguna cosilla en inglés. Y sí es verdad que en el original sí que tiene algunas palabras en inglés, como por ejemplo OK o 3, 2, 1, cuando hace una cuenta atrás. Su frase icónica que es Bye Bye Baby, que aquí también está en el nuevo doblaje. Pero además, en castellano también le escuchamos decir alguna cosilla como sorry o impossible. Hay un momento muy gracioso. De primeras no sabía muy bien de dónde venía esto, por qué se le daba este rollo así inglés. Lo he consultado con Joel. Yo por mi cuenta miré qué decía en el japonés y resulta que en el japonés termina con la muletilla desu. Eso quiere decir algo como que quiere sonar refinado. Al fin y al cabo él tiene como una apariencia así como con la corona. Joel me ha confirmado que es eso, que es esa adaptación, darle este toque de aristócrata inglés y por eso le ha metido estas cosillas. Ya os digo, yo en el tema de adaptación no tengo nada que decir porque realmente yo no he intervenido para nada. Han intervenido varias personas, ¿eh? O sea, hay mucha gente interviniendo y no solamente en España y tal, ¿no? Y lo que sí es que se ha hecho con un cariño muy grande, ¿vale? O sea, no es exactamente lo que se hizo, no es exactamente acercarse a las cosas más del original o del fansub, y no es exactamente algo nuevo, pero tiene las tres cosas. Un ejemplo claro de coger cosas antiguas, cosas nuevas y cosas de los fansub es una palabra que ha llamado bastante la atención y es lo de Nakama. Por ejemplo, en el episodio 63, entrando ya en este episodio, hay un personaje que le llama Nakama a Labun. Entonces, a raíz de esto, ¿tú cómo has vivido el tema este del Nakama? Porque es un poco lo que decías. La gente del doblaje, lo del Nakama no lo asocia mucho a nada. Luego, es verdad que pasó One Piece a la clandestinidad. Cuando lo consumías por subtítulos y todo el rollo, pues lo de Nakama se fue asentando. Ahora que ha vuelto con doblaje, pues lo de Nakama se ha metido en el doblaje. No he tenido, ya te digo, no he tenido nada, ninguna intervención en el ajuste, ¿vale? Yo cuando he llegado he visto lo que además sabía que estaba trabajadísimo, entonces a todo el mundo le decía, esto son las tablas de la ley, hay que decir lo que pone, ¿vale? Pero en concreto, a mí me parece bien. O sea, yo, en mi experiencia, cuando nosotros doblamos esto, si tú hubieras dicho Nakama, nadie hubiera entendido nada. Poníamos camaradas, que para mí es pues como la traducción más lógica, ¿vale? Pero ha pasado todo este tiempo y la gente ha tenido la clandestinidad y luego encima está todo lleno, ya no hay ciudad de España con más de 7.000 habitantes que no tenga un salón manga. Y yo he estado yendo a eventos mangas durante toda la travesía del desierto esta en la que no se publicaba y tal, y yo seguía yendo y a mí me han hecho, oye tío, grábame no sé qué día, nakamas, o sea, yo esta palabra de nakama la había escuchado mucho antes que ahora. Era algo que dentro de lo que es del público de esta serie, pues sí circulaba, ¿no? Y yo qué sé, a mí me parece pues como bro, es una cosa de hoy en día, ¿sabes? A mí me parece un acierto, la verdad. O sea, que otra cosa podría haber funcionado también.
también. Además, creo recordar que se explicaba la primera vez que se decía. Sí. Que decían, dice, sí, esto quiere decir compañero, camarada, no sé qué, no sé cuántos. Y luego yo que sí, claro, habrá personas nostálgicas del doblaje antiguo a las que no les haya gustado, ¿no? Pero es eso, es que no, se está haciendo para todos. O sea, si el objetivo de los clientes hubiera sido contentar al nostálgico del doblaje antiguo, pues hubieran comprado las licencias y hubieran publicado lo que habíamos hecho. Como pasó con Comedy Central y Pluto TV, que lo que licenciaron fue el doblaje clásico. Exactamente, o sea, cuando alguien decide hacer el gasto tan importante de volver a doblar, obviamente no puede ser para hacer exactamente lo mismo, no tiene sentido. Es curioso cómo la versión pirata en parte ha acabado influenciando al redoblaje oficial en una serie de piratas. Sí. La ironía, ¿eh? Sí. Es One Piece pasan estas cosas. Pues mira, hablando de piratas, el personaje que he mencionado antes, que es el pirata que se despide de la ballena y tal, es un ejemplo perfecto de algo que le pasa mucho a One Piece, que es un personaje que te presentan ahora, pero te lo desarrollan dentro de 300 episodios. Sí. Entonces digo, esto como director tiene que ser divertidísimo, ¿no? Hombre, y bueno, ahora mismo, vamos a ver, la fortuna es que ya la gente se lo ha visto, ya hay mucha gente que me informa, que me dice, y tengo hasta dosieres hechos de este aparece aquí y aquí y aquí y aquí y aquí, ¿no? Me acuerdo la locura que era cuando lo estábamos haciendo en, pues eso, los años 2000, que íbamos además por tandas, y que ibas haciendo y que a lo mejor aparecía un tipo en una esquina encapuchado, le decías hazlo tú, y luego resultaba que ese era el amo absoluto 400 episodios después, ¿eh? Y entonces como, ¡ostras, madre mía! ¿No? Y entonces es muy complicado, o sea, yo creo que lo hacen para fastidiar a los directores de reparto, ¿sabes? Lo hacen aposta. Rosa siempre comentaba la suerte que tuvo, que ella creía que hacía esa saga y se iba. Claro que sí, o sea, piensa que en esa época a lo mejor yo tenía máximo 4 episodios por delante, no más. Si la gente tampoco se lo sabía, ni el traductor, ni nada, o sea que, porque era otro rollo, porque era una serie de dibujos que ibas saliendo, lo ibas sacando, ibas haciendo, ibas buscando pues este personaje que lo haga este, que hay cosas que sé que están ahí súper documentadas, de historias que se hicieron de una forma y que luego hubo que buscar soluciones, lo famoso lo de Vivi, que la pusieron como reina, y entonces reina, claro, hasta que de repente ahí va, si es que el rey es su padre. Y entonces hubo que inventarse, me inventé yo, que era reina heredera. Ahora sí, hay todo, hay un montón de gente estudiando, mirando, para que no haya esas incongruencias. Se me advierte, este personaje que hay aquí, porque yo no me controlo lo que viene después, pero se me dice, este personaje que hay aquí, ojo, porque luego, en el episodio 937, resulta que, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es la ventaja de lo que tiene ahora, de que se está haciendo una cosa que ya está publicada, y no publicada, sino estudiada hasta la saciedad por un montón de gente. Claro, porque tú ahora como director, claro, estáis Joel y tú dirigiendo ambos, pero claro, a la hora de verte tú los episodios, ¿te lo tienes que ver todo? ¿O solo te ves lo que diriges? No, todo. La dirección está siendo colegiada y es además lo que yo veo mejor porque esto ha venido por los calendarios, ¿vale? Por cuestiones de logística y de llegada de materiales y de entrega de materiales, no daba para una sola persona, había que tener 2 salas funcionando simultáneamente. En el mismo estudio, en 2 salas grabando. Entonces, obviamente hacían falta 2 directores. Por eso yo propuse que lo hiciera Joel, ya que Joel estaba en el meollo del ajuste. Propuse a Joel y a Fran para el ajuste. Yo también, cuando me dijeron, no, mira, mejor que no lo lleves tú, ¿por qué tal? Dije, pues mira, os voy a decir 2 personas que yo sé que son muy estudiosos. Joel más de la nueva generación y Fran es un erudito de One Piece, o sea, es un erudito, sabe absolutamente todo de tal, de dónde vino. Entonces por eso los propuse a los 2, y una vez que ya había que desdoblar salas fue cuando dije, mira, yo creo que yo lo podría hacer bien, le conozco, es un tipo que es joven pero tiene mucho talento. Entonces no hacíamos el episodio 1 y 2 yo y el 3 y 4 yo, no. Esto tiene una producción de otra manera, en la que se hacen en bloques más grandes, entonces cuando llegas a la sala, pues tienes uno que hace el episodio 1, el 3, el 5, el 9, entonces está colegiado. Yo, pues una de las cosas que estoy contento de cómo lo ha hecho Joel y tal, que creo que no se nota. Que el mismo episodio ha estado con 2 directores en fragmentos. Creo que eso no se nota, creo que hemos sabido mantener una misma línea. Justo hablando del ajuste, también en según qué momentos, tanto Joel como Fran a veces cuelan cositas para los que ya saben cosas. Claro, eso pues nos da un poco la vida, porque al fin y al cabo los seguidores de One Piece, que ya llevamos tiempo con One Piece a las espaldas, volver a ver otra vez los mismos episodios, pues quieras que no,
Claro, no tiene sentido. O sea, si es exactamente lo mismo, dices, ¿para qué me lo voy a ver? Con estas perlitas que nos van colando, que ahora comentaré alguna, Claro, pensad una cosa, pensad que no hay nada colado. O sea, todo ha sido súper consultado, todo ha sido consensuado y todo ha subido para arriba y ha bajado para abajo. O sea, es un trabajo de verdad, se ha trabajado mucho. algunos ejemplos. En este mismo episodio, estamos en el 63, Usopp está arreglando el barco, Zoro le dice, bueno, tú ponte a arreglar el barco. Y Usopp le contesta, ni que yo fuera el carpintero oficial. Y luego hay otro en el que Nami pega a Luffy y Luffy dice, ¿por qué me has pegado? Y Nami le contesta, te lo has buscado. Y Luffy le dice, déjà vu. Claro, en el original no dice eso, no dice lo de déjà vu. Entonces digo, ¿déjà vu de qué exactamente? Digo, a ver si es que en el doblaje antiguo este diálogo es exactamente igual. Que eso también pasa alguna vez. Entonces fui al doblaje antiguo y no dice lo mismo. Entonces pensé, ¿de dónde sale lo de déjà vu? ¿A qué déjà vu se está refiriendo? Y es que en el primer episodio del nuevo doblaje hay una escena muy similar en la que Luffy le da un capón a Kobe porque no se calla. Entonces ahí es donde se produce el déjà vu porque dice exactamente palabra por palabra lo mismo. Kobe le pregunta a Luffy, ¿por qué me has pegado? Entonces Luffy le contesta, tú lo has buscado, que es exactamente lo que ha pasado en esta escena con Nami y Luffy. ¿Ves? Estas cositas están muy bien tiradas, no te fastidia nada clave del diálogo porque al final son diálogos un poco que no llevan a nada. Sobre eso, también quiero comentar que algo en lo que yo personalmente pienso que Sendo está haciendo un gran trabajo es el hecho de las conversaciones, que los personajes están como rejuvenecidos en su diálogo, porque les ves soltar muchas palabras, muchas frases, muchos términos que dicen la gente joven actualmente, y los diálogos hacen que se sientan muchísimo más naturales que leyendo subtítulos. Que sientes como que los personajes son españoles cuando están hablando, y creo que eso es lo mejor que puede hacer un doblaje. Sí, o sea, yo siempre he sido de esa escuela, ¿no? De esa idea, aparte que no es trasladar todas las palabras de una en una de un idioma a otro, sino es coger lo que pretende el autor y lo que pretende el director y lo que pretende el creador de la serie, que pretende provocar en el público. Entonces, si pretende que haga gracia, pues entonces tú tendrás que hacer un chiste que al público destinado le haga gracia, que seguramente a lo mejor el chiste trasladado palabra por palabra no hará gracia. Es el trabajo del doblaje. O sea, para mí el doblaje es hacer la versión en español, más que hacer la traducción. Tú lo que tienes que hacer es, según mi visión, hay gente que pretende otras cosas, ¿no? Pero hacer una traducción exacta de lo que hay, pues es lo que hace la IA con pues a las personas que ponen y hacen doblado automáticamente, ¿no? Que bueno, que te enteras más o menos, pero realmente no estás siendo leal a los años de trabajo empleados en hacer una obra que lo que quieres es producir una serie de sensaciones en el público. O sea, ese es el objetivo del creador. El objetivo del creador no es exactamente que se sepa que la palabra tal es lo que sea o promover la cultura japonesa. El objetivo del creador es provocar unas sensaciones en el público. Entonces tú tienes que buscar a qué público estás dirigiéndote y de qué manera provocarle las sensaciones. Pues por eso hay lenguajes que sean más españoles que traducciones literales, por eso también se mantienen cosas más del original, porque se sabe que una parte del público desea ver eso, y por eso se mantienen cosas más de 2000eras, porque se sabe que una parte del público desea eso. Yo lo digo siempre, en la traducción literaria no existe este debate. No hay un solo libro que tú te leas que sea una traducción exacta de él, o sea, una novela. Un libro técnico sí, ¿vale? Pero una novela, ninguna es una traducción exacta de los términos de un idioma a otro. ¿Por qué? Porque lo que se hace es que el público se enganche con esa obra, piense que eso está escrito en su idioma, ¿no? Pues con esto igual. Hay un ejemplo muy claro cuando Luffy se va a comer la ración de Nami, que esto lo hace mucho, ¿no? Que se come los platos de otros, y Sanji le para los pies y le dice, tú cómete esto, y le pega un patadón a Luffy. Claro, en el original creo que dice una cosa más plana, dice algo como, esto no es para ti, y le pega una patada a Luffy. Pero claro, si aquí le dice, tú cómete esto, pues le añade una gracia que es más propia de aquí de Tiene España. sentido, porque además esas patadas que se pegan entre ellos no tienen que provocar pánico, ni tienen que provocar Es, risa. claro, es parte cómica, sí, sí. Claro, y es lo lógico. Yo creo que ya os digo que es lo adecuado hacer este tipo de cosas. Si no, lo que estamos haciendo es un documental. A mí me ha hecho especialmente gracia esas escenas, sobre todo de los cabreos que tienen Sanji, Nami y Vivi. Es que me parecen como los más destacables de la forma que tienen de hablar o de... Sí, a mí eso me recuerda mucho al doblaje antiguo, sí, sí.
En el sentido de españolizar las frases y sobre todo momentos esos de cabreo, que hay tantos momentos de cabreo en One Piece que puedes soltar perlitas, las maneras en las que hacen referencia a la cultura popular, en algunos tipos de frases, y por ejemplo en este episodio, en el 63, en un momento Sanji, creo que se lo dice a Luffy, le dice, la manita relajas. Sí. Y hay un montón en esta tanda y es que me parece increíble porque ahí es que te descojonas fijo. Además no te dice las manitas relajadas, te dice las manitas relajas. Justo en esta tanda hay un montón de cosas así. No las he apuntado todas porque al fin y al cabo, pues, es que ya te digo, hay un montón. Vale, y llegamos a una cosa muy interesante que es el tema de Laugtail, que es el nombre de la isla final de Grand Line. En el doblaje antiguo también se le llamaba Laugtail, al menos al principio. En una época en la que todo el mundo lo adaptaba como Raftel. Porque el japonés es complicado. Cuando hay R's y L's es muy jodido. Hasta que no llegue el autor y diga, mira, esto es con R y con L, no se sabe. Ahí está. En el manga, por ejemplo, se opta por Raftel. En los videojuegos, en otros países también, la comunidad de fans, todo el mundo se refería a esta isla como Raftel. Llega el doblaje y le llaman Laugtail. ¿Y cuál es la curiosidad? Que lo que dice aquí Don 13º, que en el manga y en el anime se romaniza oficialmente el nombre y ponen Laugtail, lo que se dijo en el doblaje antiguo. También se dijo en el catalán, por cierto. Entonces, ahora, en el nuevo doblaje, pues evidentemente ya sabiendo el nombre que es Laugtail, pues se ha mantenido como Laugtail. Espera, entonces, ¿estás diciendo que hubo una época en la que el único que lo decía bien era Jaime? Sí. La pregunta iba, claro, también en su momento se le llamó al barco el alma de Merry. Luego la frase de Gaimon, de que si algún día conseguiréis el One Piece y os reiréis del mundo. Lo de la reina heredera Vivi. Mi pregunta es, Jaime, ¿es verdad que ves el futuro? En realidad yo he estado, o sea, yo soy un viajero del tiempo. No, pero vamos, hay cosas. A ver, por ejemplo, del alma de Merry, ¿no? Pues que es que era el pobre Merry con lo bueno que era, que lo había hecho, que se moría toda la pesca, ¿sabes? Entonces tenía ese sentido. Luego realmente sí aparecía hablando, ahora que recuerdo, aparecía luego hablando con ella, no había muerto, pero como que le pegaban el tiro y tal, ¿sabes? O una cosa así, y entonces pues era un poco como decir, joder, pues recordar a este hombre. Yo creo que igual a lo mejor cuando vino ese fragmento no había visto que porque ya os digo que el número de episodios que yo llevaba por delante no eran muchos, y a lo mejor no había visto que ella aparecía otra vez con vida, pero sí que había un momento, o le pegaban un tiro, bueno, el manos tijeras, le metía un viaje que decía esto se lo ha cargado, ¿sabes? Entonces era por eso. Esto es algo que con lo que juega mucho One Piece, que el personaje, pues efectivamente parece que está muerto, y luego al final del arco te aparece como si no hubiese pasado nada. Yo no lo sé, porque vosotros me diréis, ¿no? Pero en el tiempo que nosotros hicimos, yo creo que solo se cargaban a la madre de Nami. Y lo de Kuina, que todavía a saber cómo se lo plantean, si hay giro o no hay giro. Ah, bueno, la niña, es verdad, sí, es verdad. Por lo general en los pasados sí que mueren. Es como una norma no escrita de One Piece que lo que se cuenta en el pasado, si esa persona fallece, está caput. Sí que es verdad que el autor no tiende a matar a la gente en el presente. Ahora se está relajando en ese sentido y sí que hay muertes, pero en los pasados sí que suelen estar muertos para siempre. Y luego las otras cosas tampoco las puedo recordar exactamente, ¿no? Pero hay muchas cosas que también como que te parecen lógicas, y también pensad que muchas veces cuando te tiras mucho tiempo adaptando cosas y viendo obras audiovisuales, hay muchas cosas que se repiten, ¿vale? One Piece tiene un montón de cosas que son novedosas, pero también tiene un montón de cosas que son esquemas clásicos. Entonces no es demasiado complicado aventurar que algo sea esto y que luego ocurra, ¿no? A mí, yo según voy haciendo cosas, muchas veces en las pelis aparece uno y digo, este es el bueno, este es el malo, porque realmente hay muchas cosas que, bueno, se sabe que funcionan y se utilizan. Pues pasamos al episodio 64. Aquí hay bastantes cosas, sobre todo de ajuste. Hay un momento que creo que es el de los que más me he reído con este nuevo doblaje y en general con One Piece, porque no me la esperaba para nada cuando de repente hay como muchos cambios de tiempo en el barco, está navegando, les cuesta, viene una ventolera enorme y Mr. Nine, con su acentazo inglés, dice vendaval primaveral. Es buenísimo. Se lo he dicho yo a él, he dicho que sí, que fue idea suya. Más cosas. Mr. Nine y Miss Wednesday. Sabéis que su frase recurrente es lo de bye bye baby. Aquí en el doblaje nuevo en castellano se ha mantenido entre comillas porque le han dado un toque que es el bye bye, lo mantienen, pero lo han ido como cambiando. Por ejemplo, la primera vez que lo dicen, en vez de decir bye bye baby, dicen bye bye bobos.
le pega a los personajes. Y luego sí que, por ejemplo, Mr. Nine, cuando ya se despide, dice bye bye baby, tal cual. De hecho, hasta salen unos subtítulos forzados para que no te pierdas, ¿sabes? Por si no sabes lo que significa. Y más cosas en inglés. Por ejemplo, los nombres de la banda Baroque están en inglés. Ya no son Don Noveno y Don Octavo. Son Mr. Nine, Mr. Eight. La propia banda Baroque ahora tiene su nombre original, que es Baroque Works. Y no hablan en barroco, que es una de las grandes ausencias que la gente ha destacado en internet. Y esto ya lo hemos comentado alguna vez, y es que se está echando de menos cosas que en su momento fueron muy duramente criticadas. Aquí tengo que entrar yo porque la humanidad se ha puesto de acuerdo para volverme loco. Vamos, yo llevo, pues a ver, el grupo lo funda Laura Peña y me lo pasa a mí en 2016, ¿vale? El grupo de One Piece en castellano. Bien, me dijo, ¿quieres hacerte cargo tú? Y luego añadió que no puedo más de haters y tengo cosas que hacer. Y yo, sí, ahora mismo, sin ningún problema. Vale, yo me he tirado pues los 7 primeros años o un poco más del grupo oyendo no me gusta el doblaje, no me gusta, se toman muchas licencias, se toma, esto está muy mal, no me gusta cómo se ha hecho. Y los últimos 6 o 7 años, jo, qué pena que ya no dicen lo de galleta, qué pena que ya no hablan en antiguo. Y yo, vamos a ver, ¿me queréis volver loco? O sea, 10 años esto está mal y de repente todos los fans, 10 años está muy bien, qué pena que no lo hayan hecho. No saben lo que tienen hasta que lo pierden. Yo tengo una teoría para mí, una explicación, ¿vale? Que es la evolución de la gente. O sea, pensad que esta es una serie que no deja de ser una serie, lo que pasa es que se está alargando más, pero no deja de ser una serie del camino de, en este caso, la pubertad a la madurez, ¿vale? Pues como Friends, como tal, un grupo de amigos que van haciendo ese camino, ¿no? Y entonces el público va creciendo. Entonces, en estas cosas, yo creo que es también una parte del desarrollo vital de la edad del público. Cuando comienza, son adolescentes, chicos jóvenes, ¿vale? De 10, 11, 12, 13 años, ¿vale? Lo ven, les gusta, de repente eso se para, se corta, ya no está, y los pilla con 16, 17, 18 años o por ahí, ¿vale? Esa digamos, ya estás como después de la pubertad. Entonces, ya no tienes eso, ¿vale? Además, cuando tú tienes 16, 17, 18 años, ¿vale? Todo lo anterior, todo lo de cuando tenías 12, tú eres muy mayorcito, entonces tú reniegas de eso. Eso pasa todas las generaciones, ¿vale? Dice, no, a lo guay es ahora es cuando soy un entendido, ahora es cuando sé. Entonces todo ese público, encima de que lo tiene que ver en original, lo tiene que ver con fansub, lo tiene que ver con todas estas cosas, empieza a decir, no, lo auténtico es esto, porque además yo ahora esto es de niños, yo no quiero recordar cuando era niño, yo no quiero que me tachen de niño. Entonces lo antiguo, ese doblaje antiguo, es para un grupo, para un cierto número de personas, pasa a ser, pues no, lo a superar, ¿no? Entonces eso se tira al tiempo. ¿Qué ocurre? Con el tiempo, esa gente ya deja, porque ya el público ya no son niños, ya tienen pelitos en sus partes muy desarrollados, ¿vale? O sea, ya son personas de 30 años y tal. ¿Qué ocurre? Que cuando vuelves a tener esa visión, ya no te resulta ofensivo recordar algo de cuando eras niño. Es más, hasta te gusta y hasta recuerdas con cariño, ¿vale? Porque ya has pasado esa época, ya no te vas a hacer el interesante diciendo, no, lo de niños yo fumo porque me hace mayor, un poco ese rollo. Entonces, ya no te pasa eso y entonces la gente pues empieza a reconciliarse con esa serie de cosas. Luego, aparte, que luego son como modas, ¿no? Y como también estáis vosotros hablando, y hay gente hablando, pues como que hay gente como que se apunta a una, se apunta a otra y tal. Pero yo creo que también es mucho la evolución, que sigue habiendo chavales de 12 años, que a mí es lo que más me interesa, que se enganchan, pero que la inmensa mayoría del público ahora mismo, de ver la serie de One Piece, de dibujos y tal, ya son mayores, rondando los 30, ¿no? Entonces yo creo que ese volver a me gusta lo que había, a me gusta cuando la vi, a me gusta recordar cuando era chaval, pues empieza a ser como un poquito más mayoritario por ese sentido. Y es un poquito como los juegos de ordenador, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos a hacer los juegos de ordenadores eran para niños, ahora son para cuarentones. A mí me ha ocurrido también a la hora de mi carrera profesional, durante mucho tiempo se dejó de hacer animes. Yo siempre he sido de la visión que os he dicho antes, que lo que hay que hacer es hacer la versión local, y yo he sido muy de eso siempre, y es como mi sello.
Y durante también un tiempo que se hacían algunas cosas, pues había con mucha más restricción, vete con cuidado, no hagas, no pongas absolutamente nada, que no sé qué, no sé cuántos, y esto también se va relajando, se va viendo ahora que en otras producciones, no solamente en esto, pues que la gente le gusta y funciona, y que cuando tú haces un guiño al público local, pues eso luego tiene un montón de reproducciones, un montón de clips que se ponen en internet, que son propaganda de la propia serie, que es positivo para el público y para la serie. Entonces yo creo que es una cosa que sí que está como recuperando. Yo en este momento sí voy notando un poquito eso, que la gente antes decía había más personas que no les gustaba el tipo de trabajo que podía hacer yo, y ahora mismo pues sí encuentro que hay una mayor aceptación. Bueno, sin dejar la Baroque, ¿cómo ha sido meterse en la piel de un agente de la Baroque Works? Sí, lo dices por el live action, ¿no? Muy divertido, pues un homenaje, y además uno que hizo Chemita, así que fíjate, ¿sabes? En el anime lo hizo Chema, o sea, el anime sale de refilón el Nada, personaje. 0, sí. Aquí tiene más desarrollo, sí. El anterior podcast que grabamos fue precisamente dedicado al doblaje de live action y sí, comentamos evidentemente tu participación porque fue, vamos, inesperado totalmente, vaya. Sí, no, fue bonito, pues oye, me lo ofrecieron y dije, sí, claro que sí, porque bueno, pues eso, porque también, pues todo bebe de todo el mundo es consciente de lo que ha ocurrido, de lo que viene, de lo que hace, todo el mundo lo hace con mucho cariño, y bueno, pues ese tipo de cositas, pues Alfredo dijo, pues voy a ponerle a Jaime esto, y a mí me pareció genial. Si no me equivoco, justamente en esa escena en la que aparece Jaime, que es una escena en la que aparece Smoker, y justamente uno de los personajes en el live action le llama a Smoker Fumetas. Sí. En el podcast anterior que estuvimos con el traductor, con Jordi Naro, nos comentó que era referencia al doblaje clásico, el llamarlo Fumeta. Claro, es que todo el mundo es consciente de, o sea, cada persona que la toca, cada persona que está implicada en el proyecto de hacer algo para el público español, conoce esto, y entonces no se puede disociar, y bueno, pues la gente, pues cada uno lo aborda de una manera, pero es así, además, y es que me parece lo correcto, de verdad, porque es lo que hace que la gente pues le coja cariño y vea su versión de One Piece, porque oye, para ver la original, pues ves la original, que también la puedes ver. Y un ejemplo perfecto de lo que comentas, en el propio doblaje nuevo del anime, el personaje de Igarappoi, de Igaram, tiene una cosa característica que es una especie de canto que hace él para aclararse la voz, sobre todo, y en el doblaje antiguo lo hacía de una forma, digamos, exclusiva, se adaptó pues como se adaptó, no se siguió exactamente el japonés. En el nuevo doblaje se ha respetado el del anterior doblaje, el del doblaje en castellano. El japonés es muy plano, creo que hace muy sosillo. Y en el otro se le dio como una cosita más así, más dinámica. Y aquí se ha mantenido igual. Lo hace Víctor González, en su momento lo hizo Valdivia, y eso sí que se ha respetado. Paco es único y genuino, y cada cosa que hace le da un sello personal, ¿no? Y el personaje en concreto de Igarappoi era muy personal. Pues que bueno, pues no pudo ser la ocasión de que lo hiciera él, y entonces bueno, pues a quien lo hizo, que fue Víctor, pues bueno, él también era consciente de o sea, lo bueno que tiene aquí es que los que han participado, ya os digo que más del 90% de las voces que han participado en el nuevo doblaje son personas casi fans. Entonces, bueno, pues claro, pues se intentó dar eso, mantener el personaje. Otra voz que ha llamado la atención es la de Karu. Sí, claro, porque recordemos, para la gente que a lo mejor no lo sepa, Karu está doblado. Karu se dobla también. ¿Y cuál ha sido también la sorpresa? Que aquí tenemos a la voz de Karu, precisamente. En el doblaje anterior también, o sea, el doblaje anterior lo hizo Leopoldo, pero muchas escenas las hacía yo. Ostras, Anda. Sí, como era un personaje que se podía hacer y que era, hacíamos ahora, que lo que hacemos ahora, que es decir el nombre, el Karu, es decir, pues en varias veces los hacía. Los japoneses les encanta, o sea, los japoneses normalmente todos los bichitos que salen se hacen con personas. Sacan un perro y te lo hace un tío, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues eso sí que se ha hecho, y yo en el doblaje antiguo hacía prácticamente todos los bichos que salían, y en estos pues algunos sí, algunos no. A Richie, que es el león de Moji. Sí. Que en ese yo creo que sí que lo hice en el antiguo, tampoco tengo ahí un recuerdo, pero creo que también, pues ya os digo que me hacía casi todos los bichos. ¿Es complicado tener que doblar a los animales? Bueno, es muy divertido. Es muy divertido, claro. Y te pones a hacer, pues eso, vamos a ver, porque es un animal de caricatura, de cómic, y aquí además sabes que es casi decir cosas, es hablar con un lenguaje inventado, con un sonido en concreto, entonces son muy divertidos. Ahora que ha dicho Don Octavo lo de Richie, claro, en esa saga
hay una duda existencial que yo creo que tenemos varios, que es Moji. Claro, una cosa que se ha respetado en este doblaje, aunque con otra entonación, es que cantaba una canción. Vaya temazo, vaya temazo. No sabemos de dónde viene, porque era a Moji le gusta su moto. Es la más lolina que hay. Claro, ¿de dónde viene esa canción, Jaime? Claro, esto no se puede hacer ahora. Se estaba entonando una canción conocida. Es una canción que era "Yo solo lo hago en mi moto", decía eso, ¿vale? En ese momento estaba de moda, ¿vale? Era la típica canción así un poco chorra, ¿vale? Pues eso, era una canción de obús. Era el guiño a eso. Pero claro, obviamente, ahora mismo estás trabajando con una cosa, son derechos, tú no puedes hacer esa entonación. Pero como la frase no tiene esos derechos, por eso han mantenido lo que es la frase, pero no la entonación de la canción. Sí, había muchas canciones populares típicas de España que metías ahí modificando la letra, pero que me acuerdo que las metías muchísimo. Sí, porque eso era algo que se hacía, ¿vale? Y que no estaba tan mirado el asunto de derechos y tal. Podías hacer ese tipo de referencias, no solamente lo hacía yo, se hacían en muchas series, se hacían en El Príncipe de Bel-Air, se hacían un montón, ¿sabes? Y entonces no era una cosa tan reglada. Ahora todo, hay equipos de abogados que enseguida se lanzan al cuello de la distribuidora y entonces no se puede hacer ningún tipo de melodía que tenga derechos de autor. Hay una maravillosa en Bobobo que invocan a un dragón asiático, rollo pues como el de Dragon Ball. Y se sube a los cielos el dragón cantando el himno de la Legión. Diciendo, nadie en el tercio sabía quién era aquel dragonzuelo. Sí. Claro, es maravilla, maravilla. Recordemos que en el doblaje antiguo hay un guiño ya muy conocido y muy celebrado a Bobobo, en el doblaje de One Piece. Y en este, creo que también hay un pequeño guiño. Hablo de los ataques de Mr. Five, que es el personaje que se saca las bolillas de los mocos y las hace explotar. Los ataques, él dice no sé qué de capricho nasal. Claro, en Bobobo los ataques eran no sé qué del cabello nasal. Entonces, capricho, cabello, no sé si estoy delirando o no, pero la combinación de palabras... Vemos referencias por todas partes. Podría ser, o sea, luego también es cierto, o sea, pues eso, aquí estáis en el club de los estudiosos que lo estáis mirando ahí con lupa, tal, Pascual, todo. Pero bueno, también os digo una cosa, la gente que ha estado en el equipo, que son varias personas, no solo yo, él y Fran, son conscientes de eso, de que hay gente así. Con lo cual, es muy posible que todas las sospechas que tengáis sean ciertas. Sí, además que quiero decir que no está forzado, ¿eh? O sea, no han forzado la broma. Ha dado o casualidad o que encajaba ahí. Es posible que aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, pues dijeran, pues Ya que hemos hablado de Mr. Five, en este caso es Mario Pérez, su compañera Miss Valentine vuelve, Carolina Tack. Carolina Tack, por ejemplo, ya apareció como Kaya, ahora es un registro completamente diferente porque esta chica, Miss Valentine, está loca perdida, es una asesina, tiene esa risa de desquiciada que la hace clavados, perfecto. Más cosas. Hay un momento en el episodio 67 que es cuando Luffy y Zoro ya terminan de pelear entre ellos y ya se aclara la cosa, ¿no? La situación. Hay un primer plano de Nami y Vivi hablando entre ellas, moviendo la boca, pero no se les oye hablar. Esto no es que se hayan dejado el take por doblar, sino que está así también en el japonés. Es que básicamente están hablando por detrás Zoro y Luffy. Sí que es verdad que en el doblaje de Arait sí que aportaron y doblaron esas voces para que no quedase la escena un poco rara, pero la original es así se ha quedado. Esto pasa varias veces, de hecho. Pasa en algunas ocasiones, también pasó en la saga de Usopp, que también había un momento en el que estaban mudos todos de repente, pero era así, en el japonés, así que... Sí, lo hacían varias veces, sí, en One Piece lo usaban varias veces. Sí, sobre todo sucede a veces en los recordatorios de los episodios y tal, porque suena música de fondo, bueno, por darle un ritmo. Luego también otro personaje que ha robado, creo, el foco de esta tanda y ha habido fiestas, es que Miss All Sunday, Nico Robin, vuelve con la voz de Rosa Campillo. No me equivoco si digo que creo que es el personaje que la gente más ganas tenía de que volviese. Ya no solo hablo en esta tanda de que se ha alegrado mucha gente de que lo recupere, sino que es que desde que empezó el doblaje al principio, leías muchos comentarios de ojalá Robin vuelva con Rosa Campillo. O sea, constantemente creo que es la que más se repite. Ha sido una suerte que haya podido y una alegría también volver a encontrarnos con Rosa. Y bueno, Rosa además le tiene un cariño a ese personaje espectacular, o sea que... Vuelve Rosa Campillo como Miss All Sunday. Y hay un rumor que lleva corriendo años
por internet y ahora que estás aquí, Jaime, a ver si podemos acabar con él de una vez por todas. Y es que creo que se malinterpretó algo que dijo Rosa en algún momento. ¿Existen episodios del doblaje antiguo que no se llegaron a emitir? Se lo preguntáis a Rosa. Sí, vamos detrás de ella, para hacer una entrevista, de hecho, o sea, a ver si... Se lo preguntáis. Y además a Rosa la estamos todos esperando, Si hay suerte y tal, llegará un día en que en la sala le voy a decir, Rosa, este es tu momento. Bueno, pues justo cuando Rosa recupera el papel en esa mítica escena que Miss All Sunday se cuela en el barco, que vemos que le entrega una Eternal Pause a los protagonistas, a la isla Nani Monai. Aquí en el doblaje nuevo se le ha llamado efectivamente Nani Monai, traducido sería algo como desierta o deshabitada, mejor dicho. De hecho, en el propio Eternal Pause, en la imagen, vemos que pone Nani Monai Shima. Shima es isla, ¿eh? Por si alguien ve el capítulo y dice, es que no han dicho Nani Monai Shima, porque Shima significa isla, entonces ya lo están diciendo, en la isla Nani Monai. De hecho, este tiene luego la vuelta, ¿no? Es que esta isla es una defecación del pez gigante que se cargan al final de esta tanda los gigantes. Es a lo que hacía referencia Usopp en su momento, sí. Exacto, sí. Es una de las mentiras que se han hecho realidad. Pasamos al episodio 68 y hay una referencia a la cultura pop, Luffy comiéndose unos gusanos que son para usarlos de cebo, los come y dice viscoso pero sabroso, que todos sabemos de dónde viene. Y en ese mismo episodio, Kobe toca a Helmepo y Helmepo le contesta, no me toques, ¿por qué tocas? Es una referencia a la que se avecina. También en este mismo episodio aparece Garp el puño, que lo retoma Aparicio Rivera. Ese sí creo yo que nadie pensaba que iba a volver. Yo creo que de las voces que han hecho a Garp, Aparicio creo que era el último que yo pensaba que iba a volver. Yo me esperaba que volviera el que lo hizo en una de las pelis, creo, porque está también en el redoblaje. Ángel Amorós, que lo hizo en One Piece Estampida, y la verdad es que habría estado guay, pero bueno, el regreso de Aparicio se agradece un montón. El hecho de estar volviendo a ver la serie desde el principio, y aunque yo ya me lo sepa todo y sepa que son esas voces, es como, parece que lo estoy reviviendo como la primera vez. Y es una sensación que no me ha vuelto a pasar nunca, con ningún otro proyecto. Es una sensación muy especial. O sea, para mí esto que estáis diciendo en este momento es el mayor halago que se me puede decir. O sea, esto es lo que se pretendía. Yo también quiero decir unas palabras. Yo soy el más mayor, ¿vale? Yo soy aquí el viejo. Entonces, cuando ya tienes muchos años, que te cambien algo es complicado. Entonces, a mí me ha pasado en muchas series, sobre todo en series muy largas, que de repente te cambian a un personaje, pues porque lo que sea, porque fallece el actor o porque se retira. Y a veces la nueva voz no se parece a la anterior, porque han vuelto a hacer casting desde la versión original, porque han tenido una decisión artística que, bueno, al ser artístico, pues está bien. Pero claro, a ti dices, me he acostumbrado a un tono, a una intención, y es que esto me lo has cambiado. Entonces, yo quiero decir dos cosas. La primera, claro, en cuanto supe que la adaptación no iba a estar de mano de Jaime, dije, uy, yo vuelvo a decirlo, tengo muchos años, y dije, uy, vale, Joel está haciendo magia, o sea, lo de Joel ha sido maravilloso. De verdad, o sea, ha cogido el rollo perfectamente, sabe cómo va, cosas nuevas de esta época, pero también todo referencias, guiños a, mira, el que se vio lo viejo no te hemos olvidado, ¿vale? Yo también estuve ahí y te tengo en cuenta. Lo que está haciendo Joel es maravilloso, ha pillado el aire completamente. Y luego, el casting que está haciendo Jaime, yo me siento y digo, esto me lo sé de memoria. Yo estos episodios los he visto 1000 veces, doblados. Entonces, a cada personaje que va llegando nuevo, yo pienso, ¿es o no es? Me quedo así un momento y digo, no, no es, ¿sí es? ¿No es? Ahí va, no es. Ojo, pero es igual. No es, pero es igual. ¡Qué buena idea! Yo, bueno, cuando, por supuesto, los dos que se están cargando a las espaldas un peso mastodóntico, que son María Luisa y Roberto, con Nami y con Usopp, que madre mía, la que les ha caído, la papeleta que les ha caído, lo bien que lo están haciendo y lo mucho que se parecen. La intención es idéntica. Ya os digo, cuando te cambian una voz y tienes muchos años, dices, no, hombre, pero si la anterior iba por aquí, ¿por qué me has cambiado el aire? Porque si el anterior, vale, que en inglés o en japonés no lo hacía, pero en España a lo mejor tenía una voz así.
el nuevo que me pongas, hazlo desde ahí, no desde el original, que me voy a salir. Pues ya digo, al principio, claro, yo tenía miedo de decir, madre mía, yo no voy a poder con esto, yo no voy a poder, o sea, yo ya me he acostumbrado al otro. Nada, o sea, ha sido perfecto. Está todo en su sitio, dices, no es, pero sí es. Y llevas 2, 3, 4 episodios y dices, ya le ha cogido el aire completamente. El casting de 10, lo digo así. Y eso, que gracias, porque yo creí que me iba a costar mucho más y no me está costando prácticamente nada. Y de remate, lo último que quiero decir es que, claro, yo estoy esperando. Esto ya se dobló. Estoy esperando detrás de un seto, al momento, A partir del 263, sí, sí. cuando llegue y diga, esto yo no lo conozco de otra manera. Terreno por explorar. Sí, tierra ignotas. Todos los nuevos, Berto y María Luisa, todos los nuevos, eso va a ser suyo. Ahí no va a ser, ay, me acuerdo esta frase, la tengo grabada. No, no, ahí va a ser de cero suyo. Y ahí yo ya voy a estar en mi salsa. Se lo agradezco mucho, don 13º, porque es el mejor piropo que se puede recibir todos los que estamos. O sea, porque se ha hecho con esa intención. Como otro detalle que me ocurrió, que fue yo tengo una sobrina nieta que tiene 11 años. Y entonces, cuando se estrenó, al poco me vino y me pidió que les mandara saludos a sus amigos de clase. Y eso también me dio mucho punto, porque ese es el público, no lo olvidemos, ¿no? Ver que un grupo de muchachos, igual a lo mejor por mitomanía, ¿no? Pero bueno, que sí, que le pidieron unos chicos de 11 años a una niña que se enterara, que sabían que su tío abuelo era Luffy, que les mandara unos saludos. Y eso para mí es como el objetivo cumplido. Yo no llegué a verlo en otras cadenas, yo únicamente lo que veía era en el Boeing. Y yo me acuerdo que, a saber cómo va a ser el tema en el redoblaje, lo que más se me quedaba del doblaje clásico de One Piece era la voz de Chopper. Me hacía mucha gracia. Luego, con el tiempo, me acabé enterando de lo que era One Piece, me acabé viendo el anime subtitulado, luego me acabé leyendo el manga, me vi el doblaje original. Y ver este redoblaje, pocas veces yo viendo un doblaje me ha pasado que ha sido verlo y tener una sonrisa constante en la cara, en plan que no se me va en ningún momento escuchar a todas las voces, todas las interpretaciones, cómo todo está hecho, escuchar a voces tanto conocidas como nuevas y no poder dejar de sonreír. Muchas gracias, muchas gracias. Ni un actor que ha venido de los nuevos, de los que no los conocían y tal, ha ido a cubrir el expediente, a venga a ver qué hora es que me voy. Ninguno. Yo cuando volvió la serie en 2011, que la llevasteis en Arraid Multimedia otra vez, yo estaba en aquel momento en tercero de la ESO. Yo no estaba pasando una buena época en aquel momento en el instituto y el consuelo que yo encontraba en aquel momento era ver, pues eso, que Jaime hacía una entrevista en Ramen para Dos diciendo se van a hacer 68 episodios más, a ver cómo volvían las adaptaciones, que todo estaba controlado, yo grabándome los capítulos por Boeing, y eso fue un consuelo para mí. Entonces, que tantos años después haya vuelto la serie y que además pueda formar parte de ese proyecto que a mí me ayudó en una época un poco mala de mi vida, pues realmente ha sido como la cuadratura del círculo de mi vida. Entonces ahí te tengo que dar las gracias, Jaime. Son las cosas que tiene esta serie. O sea, esta serie tiene de estas cosas muchas. O sea, hay personas que han venido a hacer intervenciones, pues eso, que lo habían visto de pequeño, que habían estado ahí, que ahora de repente se veían ante la pantalla haciendo eso, ¿no? A la gente cuando la convocaban no le decían que venían a esto. Decían una serie con Jaime Roca y ya está ahí. Lástima de cámara en la puerta, ¿vale? Para ir viendo las caras de la gente cuando veían que se ponía la pantalla y que era One Piece y las miradas que se echaban. Y bueno, el cariño en una obra de este estilo artístico se nota, se transmite, se lleva y se queda. ¿Sabes? Porque además pensad que ahora esto es el doblaje de One Piece y ese doblaje de One Piece se supone que ya definitivo para los restos, ¿no? Los personajes son estas voces y Nami tiene esta voz ahora y ya está. Y luego sí que claro que ha habido anteriores y tal, pero que es lo que hay y lo que va a quedar y el cariño que se le está dejando es igual que cuando la hicimos la otra vez. Hablando de voces nuevas y de lo que comentábamos antes, que parten un poco de lo que ya se hizo antes, el ejemplo perfecto es Mr. 3, que ahora lo dobla Esteban Masana. Juan Carlos Lozano lo hizo en su momento de una forma así bastante característica y ahora más o menos recuerda. Sobre todo a mí lo que me ha llamado la atención es la risa de este personaje de Mr. 3, que es muy parecida a la japonesa. Se tiene un tono de voz, el actor japonés, muy curioso y aquí pues más o menos se ha tirado por ahí.
Pero si hablamos de risas, los que ahora tienen la risa respetada japonesa son los gigantes. Porque esto es importante para One Piece. Hay personajes que tienen una risa característica muy rara, pero es así. Pero aquí, por ejemplo, ya Dory y Brogy tienen su risa. Siendo conscientes todo el equipo de que esas cosas son importantes, se ha dado la importancia necesaria a eso. En su momento, pues no, además eran risas como que no tenían mucho sentido, que no eran risas como que en castellano alguien se ría así, pero ahora es un ejemplo de que esto de que es el doblaje de 2025. Y no solo eso, sino que el hecho de conocer también de antemano ya información de la obra en general y de cosas que ya están pasando más adelante, pues han permitido ir introduciendo ya cosas para que el espectador asocie. Un ejemplo perfecto es que aquí Dory, uno de los gigantes, dice: soy de Elbaf, es una isla que está en la segunda mitad de Grand Line. En el original dice en alguna isla de Grand Line, no especifica, pero aquí sí que ya deja claro que es de la segunda mitad de Grand Line, lo cual es cierto. Ahora sabemos que esa isla ya se ubica ahí. Para el espectador que venga de cero, pues es un dato que, bueno, que lo tirará a la basura o que a lo mejor cuando llegue el momento lo recuperará y dirá: hostia, ya lo dijeron aquí. La sobrina de Jaime, cuando tenga 25 y diga: me voy a ver lo viejo, y diga: ala, pero si lo decían. Esto es el típico ejemplo que también se está haciendo, por ejemplo, en el live action, ¿no? En el live action están jugando con eso ya desde guión original de la obra. Están jugando con cosas que van a pasar en el futuro y lo van metiendo ahora. Pues aquí pues ya se aprovecha y se juega con eso y me parece muy bien. Más cosas de, por ejemplo, ajustes graciosos. Usopp dice: reivindico un gran orgullo sin dejar de ser cobarde. Así soy yo. ¿A qué quieres que te gane? Y unos momentos después Nami le dice: claro que sí, guapi. Sabemos que a Dory, por ejemplo, le explota la cerveza que bebe, porque le meten un explosivo dentro y todo el rollo y le explota. Esa cerveza se la había dado Brogy. Entonces Brogy al rato le dice: ¿Qué tal el sake? No es cerveza de sake. ¿Qué tal el sake? ¿Estaba bueno? Y Dory le contesta: sí, estaba explosivo. En el original dicen algo como que estaba divino, sabía néctar de los dioses. Me parece que tiene mucho más sentido, aprovechando que el lenguaje español tiene esta expresión, decir estaba explosivo, porque viene a cuento. Mr. Fai Fakaru le dice: queremos pedirte un favorcito si no te importa. Y salta Miss Valentine y dice: y aunque te importe. Mr. Three tiene un diálogo buenísimo hablando con Brogy, porque descubren que estos gigantes tienen una recompensa súper antigua y muy alta. Entonces deciden quedarse la recompensa de esta gente. Y Mr. Three le dice a Brogy: reclamaré vuestra recompensa. Y Brogy, que está el pobre que no puede más, dice: lo pagarás. Y Mr. Three le dice: lo cobraré. Es verdad. Como estos ejemplos tengo apuntado un montón, pero por ir aligerando, pues iré al gordo. Otro de los aciertos, y que creo que en su momento funcionó muy bien y se ha mantenido, es llamar a los teléfonos caracolófonos. Es un juego de palabras, vamos, 10 de 10, y se ha mantenido también en el nuevo doblaje. Luego, otro de los aciertos y que también se ha celebrado mucho, es el regreso de Salvador Serrano como Mr. Zero Crocodile. Esto ha sido absolutamente impresionante. Crocodile creo que es el personaje de One Piece en castellano que más voces ha tenido diferentes entre proyecto y proyecto. En el doblaje clásico de Araiz tuvimos 2 voces. Durante la tanda que se hizo para Telecinco lo hizo Rafael Torres desde este episodio, desde el 77 hasta el 90 y algo, 100 y algo. Pasamos a Jetix y tenemos a Salvador Serrano, que es el que a lo mejor más ha calado en nosotros. El que más tiempo lo ha doblado, sí. Claro. Pero es que luego nos vamos a la película de este mismo arco y nos encontramos que es otro actor, en este caso César Lechiguero. Y luego para One Piece Estampida nos lo vuelven a cambiar y tenemos a Vicente Gil, un actor impresionante. Y claro, llega el redoblaje y también otra de las incógnitas. Claro, las quinielas eran... Hay 4 opciones, a lo mejor luego no puede ser ninguna, tiene que ser otra, y de repente es Salvador, y por mi parte estoy muy contento, y además me pasa un poco igual que con Valdivia o con Aparicio. O con Rafa Calvo. Y estoy deseando que lleguen al punto de emitir el arco de Arabasta y poder escucharlo en cada episodio.
Sí, o sea, también, pues una suerte que Salva pudiera. De las opciones que había, pues también era conocedor de que el que más mejor impresión había causado, en principio parecía como que era Salva, ¿no? Aparte de, bueno, que hay muchas cosas, no es solo... Hay gente que ha podido, hay gente que no ha podido, hay luego lo que son las cosas de producción, entonces ha habido mucha suerte de que él pudiera hacerlo y se lo ha pasado muy bien. Es un personaje internacionalmente de los más queridos, el gran primer villano de la obra. La persona que le ponga voz, pues es un reto mayúsculo. Que spoiler para los que vienen delante, me dijeron, que no sé si será verdad, que más adelante no sé dónde resulta que hay uno que cambia los sexos a la gente y que este pedazo de maromo podría no ser lo que parece. Es una teoría todavía no confirmada. Básicamente este personaje al que dices, que es verdad que puede hacer cambiar a la gente y no se confirma ni se ha confirmado a día de hoy todavía, pero hay un diálogo entre el Crocodile y este personaje y le dice, tú estate quietecito que si no revelaré tu secreto. Ah, vale. Que puede ser un secreto de que no ha pagado Hacienda, pero claro. Sí que es cierto que One Piece ha sido una obra que con el tiempo ha ido tocando esos temas. Y, o sea, por ejemplo, de lo que tú has llegado a doblar está Mr. 2, que no sigue el camino ni del hombre ni de la mujer. Y luego llega un momento a futuro, en plan, esto ya capítulo como 900, donde te presentan personajes que directamente te dicen en pantalla a la cara, te dicen soy trans. Y se nota que el escritor poco a poco ha aprendido más cómo implementar esos temas. Lógico, es que una serie que lleve tanto tiempo va cogiendo del mundo en el que vive. La tanda termina con el episodio 77 y a lo mejor internacionalmente es un episodio más, es el cierre de un arco, pero en el nuevo doblaje en castellano cierra por todo lo alto porque nos hace un regalo a los nostálgicos. De repente hay unas galletas por ahí sueltas y Luffy dice... Hagamos la fiesta de la galleta. Si nos vamos al original, efectivamente, dice, hagamos la fiesta de la galleta. Aquí, evidentemente, se ha hecho el juego, pero no acaba la cosa ahí. Porque ya en plena celebración, y con las galletas en la mano, Luffy dice, bien chicos, galleta, se interrumpe, aparece un sol por atrás y dice... Me temo que no, Luffy. O sea, Mira, esto también es un regalo. La gente que decía, es que me han quitado el galleta metralleta. Efectivamente, es lo que os decía, ¿no? Que se está haciendo con cariño y esto de galleta, metralleta, pues claro, era como yo me he tirado años y sigo y por los sitios y tal, y cada vez que no sé qué, galleta, metralleta, todo el mundo. Sé que creo que hasta ha salido publicado en Marvel o un superhéroe. En Deadpool, sí. Que el original de donde fuera de Estados Unidos hacía la referencia al ataque este de One Piece y aquí lo ponían como galleta, metralleta. Que en el momento que ellos han visto posible lo pusieron y yo cuando lo vi dije vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Que parezca que en el que parezca que vas a decir metralleta, pero luego cambies al temo que no para que haga más gracia, ¿no? Y tú estás haciendo, pues es un chiste, el que no conozca esto, es que vive en Marte, primera cosa, ¿vale? Y entonces va a decir, bueno, pues ya está, le va a hacer gracia el chiste porque funciona por sí solo y ya está. Sí, es algo que sucede mucho con los ajustes, que el que sabe y el que no, pues bueno, pues un chiste más. Se tiene en cuenta y cuando se puede, pues van poniendo este tipo de perlas que son bienvenidas, si es que y hacen bien a la serie. Tú estás haciendo un producto de entretenimiento para el público, lo que tienes que hacer es que al público le guste. Para acabar, yo ya lo he comentado en otros podcasts, para mí la vuelta más especial fue la de Juan Carlos Lozano como el narrador, pero para mí fue una sorpresa que tú, Jaime, en la última Japan Weekend creo que estuviste, comentaste que hoy en día los insertos ya no se hacen, ¿vale? Por el tema de que se prefiere subtitular, porque los estudios tienen subtitulado. Entonces, una cosa que era muy mítica del doblaje antiguo era que saliese la voz de Lozano diciendo continuará. Y eso yo pensaba que, bueno, se subtitulará. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando veo que aquí y en ningún otro redoblaje se dice el continuará otra vez y lo dice Lozano? Y además se dice en todos los episodios. Entonces no sé cómo fue eso, si fue una petición especial. Sí, o sea, no fue una petición especial. No dije esto es importante que se haga. Porque es que no es un continuará cualquiera. Entonces, claro, estas cosas, ¿sabes? Se hacían y
y funcionaba. Claro, es que al final lo escuchamos en cada episodio, se te mete en la cabeza, pero vamos. Te mete en la cabeza y continuará, claro. Y si no lo tienes ahí, pues dices, me falta algo. Se le nota mucho a Lozano, en plan, sobre todo en la narración del primer opening, se le nota que como que tiene muchísimas ganas o se le nota súper animado. Sí. ¡La gran era pirata! Vosotros pensad, para cualquier actor, recuperar un personaje que hiciste hace 20 años. Encima, pues es una cosa que hiciste, con toda la pegada que ha tenido y tal, entonces todo el mundo llega muy motivado y dándolo todo y pues eso, yo espero que eso se note y ya os digo que todo el mundo que ha estado disfrutándolo todo el rato. Esperamos que lleguen más episodios. Disfrutamos todos. Recordemos que One Piece con el nuevo doblaje en castellano está disponible en Netflix. Se van publicando packs de episodios regularmente. Si eres muy fan del doblaje en castellano antiguo, sigue estando disponible en Pluto TV, en bucle, la primera saga, el East Blue. Nuevos episodios con doblaje en catalán en el 3CAT y también se están emitiendo en el SX3. Nuevos episodios con doblaje en euskera en Primeran y en Makusi. ¿Qué más quieres? O sea, estamos en la nueva era dorada de One Piece con doblaje. La nueva era pirata. Pero esta vez no hace falta verlo pirata. Cumpliendo toda la legalidad. Exacto. Y si no te gusta por lo que sea el doblaje, pues en Netflix también tienes la opción de verlo en japonés con subtítulos. Todo el mundo contento. Lo dicho, muchas gracias, Jaime, por pasarte por este bar. A vosotros. Y para que quede constancia, como me habéis dicho que si leo el futuro, entonces me dijeron, Jaime, ¿tú tienes alguna teoría de lo que es el One Piece? No sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Pensándose el otro día se me vino a la cabeza y digo, lo voy a decir para que quede grabado. Yo no sé lo que es el One Piece, pero yo creo que estaba dentro del barril en el que aparece el mío la primera vez que sale. Quiero que quede ahí grabado esto por si dentro de no sé cuántos años he acertado, pues que me den la porra. Esperamos no haber sido muy pesados y que haya sido ameno y cortito y directo. Así que nos vemos en la próxima. Has sintonizado La Banda Barroco. ¡Continuará!